Bueno, generalmente presentamos un tema y después lo que hacemos es presentar al entrevistado. Pero esto no es un entrevistado más, este es un invitado en realidad, un invitado de la casa, y ya le vamos a dar la bienvenida a Ismael Lofeudo, que es abogado, consultor especializado en Derecho Informático, Fraudes y Protección de Datos. Doctor Lofeudo, buenas tardes, gracias por estar en esta sala de situación. Para mí, Sebastián, estar en sala de situación. Qué lindo, un gusto qué bueno. charlar con ustedes. Gracias, porque en realidad las patas de este programa son los análisis, obviamente, como dice nuestro eslogan, donde las noticias las cuentan sus protagonistas y la analizan los especialistas. Recién hablamos con una madre de un nene, bueno, que pasó tal tema, caso gravísimo, ahora están luchando por su vida y es protagonista. Entonces también tenemos que analizar los diferentes casos. Y ahora, vos sabés que últimamente con Guille Ponce, nuestro productor, sé que con vos podemos hablar de todo, ¿no? Y con mucho lo que tiene que ver con el derecho informático, el fraude, como hicimos recién tu presentación, la protección de datos. Hace tiempo nosotros venimos hablando de aquella extorsión, el hostigamiento, con lo sexual en el medio, con la publicación, por ejemplo, de una imagen íntima, ¿no? De teniendo relaciones, en la intimidad de una persona. Bueno, generalmente esto se da con la separación de parejas, un hombre que puede ser al revés, ¿no? A una mujer, un hombre. Y ahora conocimos un caso incluso con una condena firme finalmente en la provincia de San Luis. Sabemos que en La Plata hay un caso también latente de chicas encima que transforman, como decimos también en este programa siempre, esa pelea, ese dolor en lucha y en avivar, entre comillas, y en enseñarle al otro, ¿no? Al resto de la ciudadanía. Pero decíamos que, por ejemplo, casos donde chicas, en este caso, que son sometidas por la publicación de imágenes de ellas íntimas, que en su momento le dieron a su novio, y ese novio despechado, porque se pelearon, empieza a publicar. Y sabemos, por eso te llamamos, que en el medio hay un hueco, hay un gris, ahí que queda medio inconcluso. ¿Cómo llevar finalmente al que publicó eso a un juicio y a una condena firme, no? Sí, el mayor hueco tal vez estaba en la difusión de imágenes de contenido sexual entre mayores. Claro. Porque no estaba contemplada como forma de violencia de género. En el 2023 se incorporó legalmente una forma de violencia de género, el hostigamiento digital. Y este caso que vos mencionás de San Luis, llega a la condena no por la mera difusión de imágenes íntimas, sino porque se daba todo en un contexto de violencia. Había violencia física, psicológica, acoso, hostigamiento, y se difundían las imágenes. Entonces ahí, Doc, perdón que lo interrumpa, es como me imagino el abogado tratando de agarrarse de esas patas que tal vez no tiene que ver con lo sexual, obviamente, pero sí el hostigamiento, la presión psicológica que hay de una parte hacia la otra, de eso que tal vez en otros casos también se pueden dar. Sí, usualmente la difusión de imágenes de contenido íntimo que genera un daño y es una forma muy severa que genera graves consecuencias en la víctima, y es una forma de violencia de género, claro, funciona como agravante de la violencia de género. Sí. Sola no se suele dar. En general, ¿qué es lo que pasa? Se difunden las imágenes con una amenaza, con un acoso, y ahí es cuando se puede denunciar penalmente esta extorsión, sí, esta forma de violencia de género, este acoso, y todo se suma para agravar la condena. Claro. Y así es como llegamos a estas condenas. Esta que sucedió en San Luis es del 2020. Sí. Y bueno, ahora tenemos la condena firme con el agravante de la difusión de imágenes íntimas. ¿Pero qué pasa cuando hay una publicación y nada más? Yo publico la imagen de mi expareja, porque soy un HDP, lo hago, pero no amenazo. No hay hostigamiento, no hay amenaza, pero publico eso sabiendo que mucha gente lo va a ver y que la otra persona, que la víctima lo está viendo, le está provocando el peor drama de su vida. Bueno, ese es el vacío legal o la situación más compleja. Claro. Porque ahí aparecen imágenes íntimas y hay que establecer a ver quién las publicó, con qué intencionalidad y a quién se le atribuye esto. Esa es la problemática que hoy hay. ¿Cuál es la recomendación cuando pasa alguna situación de esta? Identificarla, se pueden sacar de internet, se puede tratar de borrar, hay formas de accionar, pero no constituye delito per se. Claro. Y no constituye delito, pero... Y bueno, hay que tratar de sacar las imágenes
y en el caso de que haya alguna comunicación o amenaza o alguna situación de violencia, ahí sí hacer la denuncia. Claro, vos tenés que estar ahí Pero bien. esa es la situación de desprotección que tenemos hoy, donde la Claro. mera difusión no es un delito porque no hay tampoco a quién atribuírselo o no está esta conducta, no hay una extorsión, no hay una violencia dirigida, es simplemente una filtración y es un gris legal. Claro, claro. Es una forma de violencia de género, pero bueno, va a depender del fiscal y del trabajo judicial de cómo lo encuadran dentro de violencia de género. Y claro, pero en este caso, violencia de género por estos episodios, el de La Plata y en San Luis, que ya vemos los protagonistas. Pero si es al revés, o si no hay una violencia de una mujer, de un hombre a una mujer, o simplemente compañeros de trabajo. Yo hombre, con un compañero de mi trabajo, hombre, que lo hago solamente por una cuestión de conseguí fotos de esa persona en su intimidad y la publico. Me imagino que es más hueco todavía eso, ¿no? Porque no hay ni siquiera una violencia de género, no hay una relación, no hay una pareja, no hay nada. Es un compañero al que le tengo bronca. Nada, sí, Tremendo, no es ¿no? algo penal. Qué bárbaro, Es claro. algo que está entendido como algo un problema entre particulares, Ni siquiera es un hay que accionar hostigamiento por eso. vía civil. Claro. Ni siquiera llega a ser un hostigamiento ni nada, me imagino. No, de hecho el hostigamiento también es difícil de encuadrar, Claro. sobre todo si es hacia hombres. Entonces, ahí hay un gris y es algo que judicialmente se entiende que es un problema entre particulares y hay que accionar civilmente. Claro. Se puede, digamos, hay formas. En general, cuando pasan este tipo de hostigamientos digitales, cuando uno identifica al hostigador que se ampara en el anonimato de las redes y Sí. lo identifica con nombre y apellido y le dice, sé que sos vos, cesá, porque si no te voy a hacer juicio o algo, las acciones cesan, porque ahí pierde el anonimato, pierde esa protección que Ah, siente claro. y se siente expuesto. Entonces es una buena forma de cortar con esta violencia. Sí, sí, sí. Sí, hay que estar rápido de reflejos también para hacer eso, no dejarse dominar por eso, ¿no? Por el miedo y por lo que todo parece un infierno, ¿no? Que te publican algo. Ahora, una captura de pantalla, en este caso, ya sea en un chat o, digo, por un diálogo solo, con texto, o una captura de pantalla, una publicación de esa foto, ¿es prueba suficiente? Una mera captura puede Sabiendo ser que, bastante cuestionable claro, por eso, porque que puede ser por hecha, esta ¿no? posibilidad de la creación artificial de las imágenes. Claro, Eh, entre mayores, la verdad que es complicado. Ahora, Sebastián, sí tenemos que dejar claro que donde hay un menor involucrado o la imagen puede ser de un menor de edad, la situación cambia totalmente, ¿eh? claro. Porque estamos hablando sí de un delito muy grave que tiene penas de más de 3 años de prisión y se investiga y hay fiscalías especializadas, esto es la producción o distribución de imágenes de abuso sexual de menor. Entonces, tenemos un vacío cuando hablamos de sola la mera distribución de mayores, pero cuando Sí. hay una imagen de un menor, ahí ya es otro el escenario y sí tenemos un delito. Y de hecho, ahí lo que tenemos es una víctima de menor de edad que hay que cuidar y hay que contener. Ese tiene que ser el centro de la Claro, cuestión, ¿no? Estar claro. cerca de la víctima y darle contención. ¿Cómo se hace con estos vacíos legales, en realidad? Más allá de las mañas, vos como profesional que podés tener y darle una vuelta de rosca y agarrarlo por la violencia, por género y demás, en el fondo, en realidad hay que solucionarlo y que no tiene que existir estos vacíos legales y me imagino que todo esto tiene que terminar en el Congreso, el cambio, el código penal y demás. ¿Cómo se hace? Es un camino lejísimo, sí, muy largo lo que se ve. Bueno, es un camino que ya se empezó a transitar Sí, porque hay una reforma al Código Penal en el Congreso que contempla la violencia digital y la distribución no consentida de imágenes íntimas como delito. Así que si se aprueba el nuevo Código Penal, lo vamos a tener legislado y va a ser punible esta distribución de imágenes íntimas como delito. claro, Así además que esperemos que poder avanzar en ese sentido. por lo que veo, la cuestión mediática hace que le pongamos nombres como porno venganza, Ujú. sextorsión, ¿no? Eso de alguna manera lo encuadró el hecho en cierto delito pero que no está encuadrado en el Código Penal, está justamente en ese vacío. Ayuda desde lo mediático, tal vez. Claro, se difunde y tiene más relevancia mediática. Fíjate que la sextorsión habla ya de otro delito, que es la extorsión. Claro, más grave. Entonces,
Sí, y ahí sí tenemos un delito, porque si hay una amenaza de distribuir estas imágenes, entonces tenemos una extorsión clara y hay algo que denunciar y se puede accionar, sobre todo para prevenir la difusión de las imágenes. Cuando una persona Claro. recibe una amenaza de una difusión de imágenes íntimas, puede hacer la denuncia, se puede ir y secuestrar los dispositivos y evitar que estas imágenes se difundan. Además, una sextorsión, una extorsión en general, lo que tiene es que te llaman, se comunican, te extorsionan. Vos decís, bueno, listo, ¿cuánto querés? Toma tanto, me pediste tanto, te lo doy. Y ahí no terminó. Se endulzó el otro y va a seguir pasado mañana. Sí, de hecho es lo que pasa. Hay desde hace muchos años estrategias de extorsión donde se comunican con víctimas, dicen a la víctima le dicen que tienen imágenes íntimas tomadas desde la computadora Claro. y le piden dinero para no distribuirlas. Una vez que reciben dinero, lo empiezan a pedir todos los meses. Aunque no existan, No digamos, podés, es no, pero decir, no podés vivir así tampoco, no, no. ¿Y vos qué no, no. recomendás? Ese primer llama, a mí, bueno, ya, estoy trabajando acá, en estos momentos me llega un mensaje y veo este mensaje de extorsión. Uy, imágenes mías. Con la camiseta de gimnasia, yo soy estudiante, ¿cómo puede ser? Digo, bueno, no quiero que vean eso, ¿no? Digo así para no meternos en un terreno más raro. Pero, bueno, ¿qué hago yo? ¿Vos qué recomendás a esa persona que acaba de recibir ese mensaje? Porque lo primero que siente es pánico. Sí, siempre hacer la denuncia. Siempre hacer la denuncia. Es lo que tenemos. Nosotros no tenemos que juzgar si va a avanzar la investigación, si corresponde, si no, Claro, como me pasa, muchas veces pasa con los chicos en los colegios que dicen, yo sé que la imagen la tiene otro compañero y como no va a ir preso, no denuncio porque no va a pasar nada. No, no, hay que dale denunciar para igual, adelante, claro, claro. siempre, Bueno, entonces porque uno es víctima. te pongo otro palo en la rueda, que vos ya lo dijiste, que no van a hacer nada. Bueno, hacelo igual. Pero yo te digo Sí, también, bueno, pero ya necesito una solución ya, porque eso, bueno, está bien, va a llegar a un final, pero de acá a 2 semanas. Ya no, si no hago algo ya, en media hora, este tipo va a publicar esa imagen de nuevo, o la va a publicar por primera vez. Me imagino que hay un contenido muy psicológico también, ¿no? De contención, para saber explicarle a esa persona que, bueno, tal vez. Y bueno, ¿cómo decirle que, bueno, aceptá que te publiquen, pero es una lucha que la vas a ganar, pero primero tiene que pasar eso? bueno, hay que hacer la denuncia, se puede tratar de alargar la negociación como Ah, para que no haga la publicación. es buena, En claro. cuanto se publica, se acciona contra los lugares donde se publica. También hay forma de hacer que esas imágenes sean borradas de los lugares donde se suelen publicar. Ajá. Los distintos sitios tienen mecanismos para dar de baja contenido. Te entiendo, Eh, claro. a- Acudir a a- Instagram o lo que sea con denuncias directamente. Sí, sí, sí. Y las redes sociales, Instagram, Meta, eh, tienen mecanismos de baja, incluso otros tipos de sitios para adultos también tienen Claro. mecanismos de baja de contenido. Uno piensa que son todos ilegales, no, tienen normas de derechos digitales muy estrictas y se pueden dar de baja de contenido. Claro, la macana Entonces, cuando lo hay hacen formas de actuar. por los chats, ¿no? Ahí ya no sabes cómo controlarlo. En grupos de WhatsApp, por ejemplo. Bueno, te doy un dato, porque los chats, viste que dicen que está todo cifrado. Sí. Uno piensa que está todo cifrado y está todo codificado. Lo que cifra WhatsApp es el texto. Las imágenes que circulan en WhatsApp no están cifradas y Claro. de hecho todas las imágenes que circulan por WhatsApp, por Meta, por Facebook, por Instagram son monitoreadas para tratar de identificar si son de menores. Bien. Si estas redes sociales identifican una imagen de un menor, se genera un expediente de un caso de abuso sexual infantil y se envía a la fiscalía de donde se corresponde por el domicilio de la persona que recibió la imagen. Qué bueno. Es decir, todo este tráfico está monitoreado desde hace años y no son secretas las imágenes. ¿Cómo el tema de ese Entonces, monitoreo es automático, sistemático o hay personas sí, realmente controlando eso? Es una pavada lo que no, te pregunto, pero que siempre me pregunté. es sistemático. Hay algoritmos que detectan Claro. patrones como tonos de piel que pertenecen a menores. Bueno, ahora con Mirá. inteligencia artificial hay formas más precisas de detectar si la imagen tiene menores en el contenido. Y está automatizado. A nivel, digamos, macro, está automatizado. Sí, Después claro. hay personas que forman los expedientes y lo envían a las jurisdicciones donde Ah, corresponden. ese punto, ese eslabón, me digo yo. Uno de los últimos, me imagino, hay personas controlando todo, pero ya es el último filtro en toda la cadena que ellos tienen para detectar estos casos. ¿Cómo, Claro. cómo te llega una víctima para trabajar en un caso a vos? Generalmente,
no sé, no hablemos de menores porque ahí tenés razón, cambia la historia, ¿no? Me imagino que es un padre, una madre lo que llama, pero cuando hablamos de pibes de 20, 18, 19, 20 años, me imagino que también está la familia detrás, pero no, tal vez no porque el pibe no quiere avisarle a su familia, pero necesita ese apoyo también. ¿Cómo te llegan a vos, a tus manos, un caso así? Sí, es más habitual en gente más grande, por ahí no sé si tanto pibes de 20, Claro. que tienen otra concepción de intimidad y de privacidad. ¿No les importa demasiado o lo encaran No, de otra manera? no les importa y tampoco tienen tanto dinero y además no tienen una imagen pública. Claro, una historia pero detrás. ya cuando la persona es más grande, tiene una familia, usa Facebook, entonces los extorsionadores tienen, primero los agregan como amigos y entonces lo amenazan con distribuir imágenes entre todos los familiares y amigos y toman más información de su ámbito laboral y familiar para hacer la extorsión. Claro. Estamos hablando de organizaciones grandes. Bueno, esa gente que tiene miedo de que todo esto pase, sí trata de buscar ayuda o contención y bueno, es la que va a hacer la denuncia. Los chicos tienen otra percepción de intimidad, pero no quiere decir que, digo los chicos, 20 y 20 y tantos, los jóvenes, pero no quiere decir que no puedan ser perjudicados, porque todo lo que sube a internet después es difícil darlo de baja, ¿no? Claro, sí. Qué buen dato ese, ¿no? Tenés razón, yo inocente pensaba los pibes, no, en realidad el que te llega a vos es alguien ya adulto, con su, incluso no con un recorrido de hecho, sino con una vida que me imagino el extorsionador busca a aquel que tiene una vida y que por algo paralelo, una infidelidad o lo que sea, sabe dónde apretar en realidad. Claro. Qué Claro. bárbaro. Y en muchos casos se juega con esta idea de los menores, donde alguien asume el rol de menor en algún chat y luego amenazan con que tienen imágenes del adulto hablando con un menor y denunciar un grooming, ¿no? Que es esta toma de contacto con menores para tener algún tipo de actividad de índole sexual y amenazan con ese tipo de denuncias. Claro, Ismael, y a modo de, ya hablando de tu perfil, a modo también de presentación, ¿no? Para este programa, vos estás especializado en derecho informático, fraudes y protección de datos, ¿está bien? Sí. Me imagino que esta rama del derecho, en los últimos, bueno, ni hablar de los últimos 10 años, pero en los últimos 10, 15, 20 años fue una locura y todo tiende a trabajar cada vez más en esta rama. Sí, la pandemia disparó todo esto, ¿no? Ah, claro, sí, fue un antes y después también eso. La ley de cibercrimen a nivel global es del 2001, nosotros los incorporamos los ciberdelitos en el año 2009 y esto se disparó enormemente a partir de la pandemia y unos años antes, cuando las redes empezaron a crecer, pero desde hace muchos años estas cuestiones de delitos están muy instaladas a nivel global y son bastante globalizadas y masivas. No, aparte así la que vida, sí, hay cada vez más. La vida más misma casos. de uno está el 90% en el teléfono celular, ¿no? Digo, desde el tiempo que usamos el teléfono y todas las operaciones bancarias, las relaciones humanas que tenemos, todo pasa por ahí. Sí, el teléfono es algo que nuestra vida pasa por ahí, por el teléfono. En el teléfono tenemos todo lo personal, nuestras finanzas, y tendríamos que empezar a separar nuestro teléfono personal del teléfono financiero, por ejemplo. Claro. Y las redes sociales, ¿no? Por lo menos para segmentar y que las personas que llegan a nosotros por cuestiones personales, digamos, No mezclen las cosas y no lejos de aprovechen. las cuestiones laborales. Claro, no lo veo posible eso, ¿eh? Bueno, es una tendencia que se empieza a dar, sobre todo en todos aquellos que tienen una actividad comercial. Ya la red social que usan en el celular no lo usan en el teléfono donde tienen las billeteras bancarias. Eso un poco lo comentábamos en la salida anterior. Sí, hay que tener mucho cuidado, pero sí todo pasa por el celular y cada vez hay más cuestiones que tienen que ver con todos estos problemas que se dan en entornos digitales. Ismael, estamos muy contentos de tenerte en este programa. Te vamos a llamar una vez por mes o las veces que sea necesario por los diferentes problemas que nosotros podemos ver en casos mediáticos, pero también los otros que no conocemos. Y hoy, por ejemplo, en esta charla de 15, 20 minutos nos avivaste de muchísimas cosas, detalles que nosotros no tenemos en cuenta.
un rubro al que tocamos poco, en realidad. Siempre hablamos mucho de lo penal en cuanto a los delincuentes, la muerte, lamentablemente, los disparos de arma de fuego, un tiroteo. Pero esta otra vida, la virtual, en la que todos estamos y podemos caer y ser víctimas, en realidad, de cualquier delito en este ambiente, en lo virtual. Así que te agradecemos primero esta comunicación. Esta es la primera charla oficial, aunque ya hablaste con Sala de Situación. Y una vez más, bienvenidos. Bueno, gracias a ustedes, me encanta poder salir en el programa y bueno, estoy a disposición. Gracias, un lujazo. Ismael Lofeudo, te mandamos un fuerte abrazo. Ismael Lofeudo, abogado, consultor especializado en Derecho Informático, Fraudes y Protección de Datos, que además, entre otras cosas, les digo, y también obviamente vamos a publicar en las redes sociales, si tienen alguna duda, si quieren contactar con él, nosotros le pasamos su contacto, porque esto, por ejemplo, lo que él contó, estas historias, tienen mucha intimidad. Entonces, si necesitas consultarle algo porque ves que está siendo víctima de, no sé, de lo que sea, extorsión o cualquier problema de los que él aborda, bueno, te comunicas con nosotros y de manera privada, por supuesto, te damos su contacto.